Bueno, continuamos entonces con esta clase número 2 de lo que es la fe. Se preparan para la socialización. La fe en la palabra es el complemento del espíritu. Es decir, ¿tenemos fe? Amén. ¿Tenemos fe? Sí. Entonces, vamos, la fe en la palabra, oiga, es el complemento que necesita el Espíritu Santo para hacer las grandes y hermosas obras que Él sabe y puede hacer. Se necesita fe. Sin fe es imposible. Eso grábeselo, hermano. Y los imposibles en Dios son imposibles. Imposible es imposible. Al decir que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu, nos referimos a que el Espíritu Santo, oiga, sin una palabra confesada en fe, no podrá llevar a cabo en nosotros su obra. En el griego existen tres términos para hacer referencia a la palabra, que son logos, logión y rema. Logo es el pensamiento de Dios, una declaración del conjunto de los pensamientos de Dios, un discurso, plática, dichos de instrucción, una palabra escrita, un testamento. Logión, la declaración divina directa de Dios a los profetas, reyes y sacerdotes. El contenido de la ley de Moisés en un sentido más completo. Logión es el oráculo de Dios, la voz audible. Rema es una palabra específica y determinante confesada en fe. Este es el término que Pablo utilizó para hacer referencia a la espada del Espíritu. Aquí la referencia no es la Biblia entera como tal, sino una porción de la palabra que se me ha revelado en el Espíritu e iluminado en el alma y en un momento determinado para librar una situación o un conflicto, la confieso en fe. Efesios 6, 17. Observe que el pasaje dice la espada, oiga, del Espíritu, no la espada de Franklin. Sí, no es la espada de Franklin, es la del Espíritu, indicando que nosotros solo la confesamos en fe, pero quien la ejecuta es el Espíritu Santo, produciendo los resultados: sanidad sobre el enfermo, liberación sobre el endemoniado, salvación sobre el perdido, destrucción de maldiciones que han estado sobre las vidas. Todo eso lo hace es el Espíritu Santo. Por esta razón, afirmamos que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Solo la fe en la palabra es lo que mueve al Espíritu. A Dios no lo mueven, oiga, lágrimas de resignación e impotencia. A Dios lo mueve la fe en su palabra. La fe en una palabra que Dios dijo es tan determinante como complemento para la manifestación del Espíritu que ni la condición de pecado en la que un individuo esté detiene la manifestación de la unción. Cuando alguien deposita la fe en la palabra que dijo Dios, siempre honrará la fe de los oyentes en una palabra que alguien dijo, independientemente sea su condición de vida. Por esta causa, ahora usted va a entender por qué Dios usó grandemente a hombres en el ejercicio de su ministerio en la condición de pecado en la que estaban, hasta que
el pecado fue expuesto a la luz. Hay un punto que debemos dejar muy detallado para evitar el fideísmo. Oiga, rama de la epistemología, el cual declara y afirma que la verdad tiene su fundamento en la fe, no la fe en la verdad. Bajo esta creencia surgió el fideísta, que es la persona que deposita su fe en la fe. Su creencia no está depositada ni en la verdad ni en la razón, sino en la fe. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan las escrituras. Es decir, hay gente que su fe no está depositada en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, sino en los ministros, en los ministerios que tienen los demás. Eso se llama fideísmo. Eres o es un fideísta ese individuo. Es decir, viene a la ciudad el pastor Ramón Rufino. Si él viene, yo voy a la campaña, yo sé que si él ora por mí, yo me voy a sanar. ¿Eso es qué? Fideísmo. Porque mi fe está en el ministerio de Ramón Rufino, no en Dios. ¿Por qué si Franklin ora no se sana? Porque no tiene fe en Dios. La fe está en los hombres. Ah, pero si viene Ramón Rufino, sí. Franklin no, es un platanero. Entonces, nuestra fe tiene que estar en Dios. Ahora, el instrumento que Dios use, cualquiera. El instrumento que Dios va a usar, cualquiera. Porque es Dios, no es el instrumento. ¿Qué condición de vida sabes tú que tiene ese predicador que viene? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo están sus negocios? ¿En qué nivel y en qué camino de santidad anda? Que muchos no andan muy bien, que era lo que leíamos antes. Pero como no conocemos su condición, pues tú ves la cantidad de milagros y sanidades. Ah, pero se sale a la luz que el hombre viene, por decir algo, del Guárico y por allá dejó a una muchacha empreñada, le robó la plata a un pastor y de otro lado hizo otra cosa. Cuando nos enteramos de eso, no, ahora sí no queremos que él ore por nosotros, porque ya nos dimos cuenta de los pecados que anda cometiendo. Pero mientras él andaba predicando con todo y que andaba en esa condición, los milagros se estaban haciendo. ¿Por qué razón? Porque la gente ponía la fe en la palabra que el individuo predicaba y Dios respalda su palabra, no a los hombres. ¿Sí? Dios respalda su palabra. Cuando nosotros predicamos su palabra, Dios obra porque Dios va a honrar la fe que tú tienes depositada en la palabra que se dijo de él. Ok, lo bueno de haber aclarado este punto para evitar que se levanten fideístas en nuestras congregaciones que en vez de depositar la fe en la verdad de la palabra, la depositan en la fe de ellos o en la fe de otros. Hacer eso es quitarle el lugar que le corresponde a la palabra como complemento de la fe. Y es entrar en el campo de la herejía y de la apostasía. La fe es una fuerza espiritual, oiga, que nos mantiene firme e inconmovible ante los ataques por muy fuertes que sean. Reitero esto, la fe es una fuerza espiritual que nos mantiene firme e inconmovible ante los ataques por muy fuertes que sean. El apóstol Juan dice que nuestra fe en Dios es la que nos sostiene y nos mantiene para vencer al mundo. La fe en una palabra que Dios haya dicho es lo que nos hará inconmovible ante los ataques del enemigo o las situaciones adversas que vienen de la vida. Jesús le dijo al tentador las 3 veces que fue tentado: escrito está. La fe de Jesús se depositó ¿en quién? En lo que estaba escrito. La fe suya, como proveniente de la de Jesús, tiene que estar depositada ¿a dónde? Donde Jesús la depositó y produjo
buenas obras a favor de él. Entonces, si Jesús depositó su fe en la palabra, no en los 40 días de ayuno que acababa de hacer, eso ni los nombró. Entonces dijo, escrito está. Es la fe en lo que está escrito, de lo que Dios dijo, lo que nos sostendrá. Porque todo lo que es nacido, oiga, de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Pablo dijo, el justo por la fe vivirá, lo que indica, subsistirá, se mantendrá firme ante los ataques de la vida. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreo 10:38. La fe está entre las armas que Dios le dio al creyente y es la de mayor utilidad. Es vital para las demandas, para las demás armas, quise decir, y de ellas dependen las funciones de las otras. Cuando analizamos el capítulo 6 de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, haciéndole referencia a las armas en el aspecto gramatical, nos podemos dar cuenta que la fe que de la fe dependen las funciones de las demás armas. Y esto se puede entender tomando en cuenta el término sobre todo. Esto indica que no hacer de la fe un estilo de vida es vivir desprovisto de la fe como arma y a su vez neutralizar las funciones de las demás. Por tanto, tomando toda la armadura de Dios, oiga, ¿quién hizo la armadura? Dios. ¿En quién está la armadura? En Dios. Pero ¿quién la tiene que tomar? Entonces, ¿por qué usted le dice a Dios en oración, Señor, dame la arma? Dame la arma. No, usted tiene que tomarla. ¿Sí? Y todos los días en la mañana usted tiene que levantarse y agarrar esas armas. Eso es como los que todos los días se están bañando y lavando con la sangre de Cristo. ¿Usted no ha escuchado eso a la gente? Te vas de viaje. Sí, voy a buscar plátanos por allá. Mi amor, que Dios te cubra con la sangre. Ya va, desde el día que le entregó la vida a Jesús está cubierto, señora. ¿Qué es lo que tiene que decir? Gracias a Dios, que aunque hayan todos los peligros que hayan por ahí, tú estás cubierto por la sangre de Cristo desde el día que te entregaste. No es que ese día es que lo vas a cubrir con la sangre. Porque se le secó, entonces a los días hay que volverlo a cubrir otra vez. ¿Eso es fe? No, eso es vagancia. Eso es desconocer la Biblia. Hoy, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Oiga, ¿cuál es el término de nosotros frente al diablo? Resistir. En el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué sabe la iglesia de justicia? Muy poco. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ese término, sobre todo, tomad el escudo de la fe, le dice a usted y me dice a mí gramaticalmente que si no tenemos la fe como escudo, las demás armas es imposible que nos funcionen. ¿Sí? Eso está donde Efesios 6, 13 al 16. Vivir en fe es hacer, oiga, de Dios la única fuente de provisión. Y esto indica darle a Dios el primer lugar.
Darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas es la máxima expresión de fe que podamos tener ante su presencia. En nuestra vida de fe, Dios debe ocupar el primer lugar. En oportunidades acudimos a Dios, oiga, cuando hemos agotado todos los recursos y no vemos resultados, y Él por misericordia nos atiende y nos auxilia. Es decir, después que fuimos donde María, después que fuimos donde Teresa, después que fuimos donde el evangelista, después que fuimos al pastor, como no conseguimos solución en todos ellos, entonces acudimos a Dios. De último. Y son los que debíamos de poner de última a los que mencioné. El primero debe ser Dios. Y si usted no consigue en Dios, olvídese que en otro va a conseguir, no, hombre. Esto se dio en el caso de la mujer del flujo de sangre, que por ignorar y no conocer a Jesús, se desvió de la fuente y buscó otras opciones que le llevaron a gastar todo lo que tenía. Al ver el fracaso como última instancia, acudió a Jesús. En nuestro caso es muy diferente. Nosotros tenemos a Jesús, conocemos a Dios, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dejar a Dios? ¿Por qué dejar a la deidad en segundo lugar y como última opción? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5, 25 al 29. Debemos conocer claramente la diferencia que existe entre la fuente y el medio. La fuente es de donde proceden nuestros recursos, es lo que suple y cubre todas nuestras necesidades. La fuente es de donde emanan las cosas, es de donde se deriva todo lo creado y de donde provienen toda la existencia. Es la misma sustancia. La fuente es lo absoluto, lo verdadero, lo que no cambia, no mengua, no falla, no se devalúa. Lo inefable, lo ilimitado es lo que se mantiene en sí mismo, es lo independiente, autosuficiente. Si estas verdades las llevamos a nuestras creencias, nuestra fuente es y debería ser Dios. Nadie debe ocupar su lugar. El mundo es el elemento o canal que Dios usa para bendecirnos y que está sujeto a cambio. En naturaleza es todo lo contrario. En naturaleza es todo lo contrario a la fuente. Jesús, en una de sus enseñanzas, ilustró y mantuvo esta verdad, exhortando y reprendiendo a sus discípulos acerca del afán y la ansiedad, porque son dichas dichas acciones estaban negando en lo absoluto el que ellos estuvieran haciendo de Dios su única fuente. El término afán que aparece en el pasaje que a continuación vamos a estudiar proviene del griego meritnao, que indica ansioso, perturbado, congojado,
que en su más amplio mensaje encierra extremadamente preocupado. Por tanto, os digo, no os afanéis, oiga, por vuestra vida, porque habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles, es decir, los incrédulos, los hijos del diablo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene el consejo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Mateo 6, 25 al 34. Debemos observar que el término hombres de poca fe, que aparece en el pasaje, está antes y después del término no os afanéis, indicando la fuerte reprensión que Jesús hace a sus discípulos por el afán, y a su vez demostrando el contraste excesivo que hay entre la fe y el afán. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que lo expresado por Jesús cuando dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, está en total contraste a lo que un participante del reino debería hacer. Toda persona aliada al reino debería buscar primeramente los beneficios del reino y entender por fe que todas las demandas o todas las demás cosas le vendrán por añadidura, porque él es parte del reino. Es decir, todas las cosas que usted y a mí nos hacen faltas, ¿son bendiciones o son añadiduras? Oiga la expresión. Todas las cosas que a usted le hacen falta, ¿son bendiciones o son añadiduras? Si en Cristo Jesús estamos bendecidos con toda bendición espiritual, espiritualmente, ¿qué necesitamos? Nada. Ajá. Y sí sabemos que en el área psíquica necesitamos ciertos conocimientos y ciertas certificaciones, y también sabemos que en el área física necesitamos varias cositas. Esas cositas son añadiduras. Pero ¿cómo van a venir las añadiduras? Cuando cumplamos el principio. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entendiendo que tú eres parte del reino y las añadiduras te van a perseguir. Pero muchos de nosotros andamos persiguiendo las añadiduras, con todo y que estamos bendecidos. ¿Estamos aquí? Lo otro que hay que tomar en cuenta, que todo lo expresado por Jesús cuando dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, está en total contraste a lo que un participante del reino debería hacer. Toda persona aliada al reino debería buscar primeramente los beneficios del reino
y entender por fe que todas las demás cosas le vendrán por añadidura, porque Él, tú y yo, somos parte del reino. Otra observación es que el término gentiles en su mayoría es utilizado en las escrituras para hacer referencia a los paganos e incrédulos, perversos, gente que estaba ajena al reino, que no tenían relación con él, ni tienen su mentalidad. El mensaje y la reprensión de Jesús está en que, como miembros del reino, no deberíamos dejarnos dominar por el afán, sino deberíamos en una actitud de fe ocuparnos del reino. En la interrogante que Jesús hizo cuando expresó, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir, en escala de valores quiso dar a entender que todas las cosas que Dios creó las hizo por causa del hombre y no hizo al hombre por causa de las cosas. Dios no hizo a Adán en un desierto y después le hizo la provisión. Dios hizo la provisión pensando en el hombre, indicando que para Dios el hombre es de mayor valor que las demás cosas creadas. El hombre es la corona de la creación. Es decir, cuando Dios determinó hacer al ser humano, primero hizo todo lo que el ser humano iba a necesitar en su existencia. ¿Sí? Igualito a los pajaritos, cuando deciden tener cría, ¿qué es lo primero que hacen? Igualito a nosotros, ¿verdad? Lo primero que hacen los pajaritos es el nido, porque no van a tener hijos en nido ajeno. Qué cosa seria, ¿no? Qué cosa seria. Cuando nos centramos en esta verdad que está implícita en el mensaje de Jesús, no hay lugar para el afán. Entendemos que por la fe podemos descansar, oiga, en el cuidado de Dios, que es nuestra fuente. El apóstol Pedro entendió esta verdad y lo dijo, y lo dejó plasmado en las escrituras cuando dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. El detalle está que muchos de nosotros estamos caminando y haciendo lo que él no nos mandó a hacer. Y como él no nos mandó a hacer, él no es responsable de lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, cuando nosotros aprendamos y declinemos y aprendamos a caminar en el propósito de Dios para nuestra vida y comencemos a hacer lo que él nos llamó a hacer, entonces él va a ser el responsable de nosotros. El rey David hizo de Dios su fuente y a pesar de que estaba en una dispensación indiferente, en una dispensación diferente a la nuestra y en una posición espiritual caída, con toda seguridad en una mentalidad de reino expresó, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. Aprendamos esta verdad y nunca renunciemos a ella. No le demos a Dios el segundo lugar. No lo tengamos como nuestra segunda opción. Él, Dios, como la fuente, debe ser nuestra única opción y no tendremos problemas ni fracasos en la vida. Definición del término fe. Es el término emuna del hebreo y del griego pistis del griego. Estos términos tienen dos significados en ambos lenguajes. Pasemos a definirlo. Una convicción fundada sobre la confianza
que se tiene en una persona y en su testimonio. Denota la confianza misma sobre la cual descansa una convicción, entendiendo que esto es más que una mera convicción intelectual de que una persona es digna de confianza, presupone una relación personal con el objeto de la confianza, es salir de uno mismo para descansar en otro. En general, la fe es una persuasión, hablando del espíritu, no un convencimiento del alma o convencimiento de la verdad, fundada sobre el testimonio de uno en quien se tiene confianza y en quien podemos apoyarnos y por ende descansar sobre su credibilidad y su autoridad. En cuanto al creyente y a Dios se refiere, la fe es la persuasión o convicción que el creyente tiene de la verdad de las escrituras fundadas en la base de la credibilidad y de la autoridad de Dios. ¿Qué es la fe? Veremos diferentes conceptos de varias versiones bíblicas acerca de la fe, según Hebreos 11:1, y luego daremos con mayor declaración el concepto de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ahora la fe es la seguridad, la confirmación de la evidencia o la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como un hecho real aquello que no es revelado a los sentidos físicos. Esto es Biblia ampliada del griego. Fe es la plena certeza de que lo que esperamos ha de venir o ha de llegar. Es el convencimiento absoluto que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Biblia parafraseada. Fe es dar sustancia a las cosas que se esperan. Versión moderna. Ahora la fe significa que estamos confiados en lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Traducción bíblica de Moffett. La fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve, imágenes verbales. Y es la fe de lo que se espera, base segura de realidades, prueba convincente que no se ven. Interlineal griego-español de Francisco La Cueva. La fe como certeza. La fe como certeza del griego es pleroforia. Es el efecto de hacer fijar la mirada sin vacilación o sin vacilar o sin vacilación alguna en el cumplimiento de las promesas o en las realidades de las bendiciones desde el punto de vista posicional a fin de que lleguen a ser una realidad en nosotros como nuestra posición. Aunque en el texto original no aparece el término certeza, no se puede descartar tomándolo del hebreo 6:11, la certeza es una característica de la fe. El término que aparece en el griego para certeza es upostasis, término compuesto upo debajo, estemi estar de pie, por lo que indica estar de pie bajo un gran peso como base o fundamento, soportando una gran carga. Esto es
precisamente lo que hace la fe, mantenernos firmes, de pie, sin vacilar ante el gran peso de las circunstancias negativas que llegan a nuestras vidas con el fin de derrumbarnos y acabarnos para echar por tierra el propósito que Dios nos ha confiado. Solo por la hipostasis como característica de la fe podemos mantenernos y salir ilesos, cumpliendo el propósito de Dios. La fe como convicción, la fe como convicción del griego elenco, es el acto de poner en evidencia a fin de manifestar lo que siempre ha existido, pero que no estaba visible. En el mundo físico. Indica, la fe es lo que pone en evidencia lo que no se ve, pero lo que no se ve no quiere decir que no existe. Sencillamente no se ve, pero ya en el mundo espiritual es una realidad. ¿Cómo hace usted para traer del mundo espiritual lo que es una realidad, verdad posicional, al mundo natural, verdad posesional? Por fe, no hay otra manera. Por fe. Alguien dijo en relación a este concepto de la fe, es un destello de luz en el campo de la oscuridad que nos da la fuerza necesaria para seguir adelante sin vacilar. La fe es como un faro que alumbra en la oscuridad de un mar lleno de tinieblas sin visibilidad alguna, dándonos la dirección exacta y un rumbo adecuado sin sin temor a tropezar. La fe sabe algo cuando tú y yo no sabemos nada. ¿Qué indica tener fe? Caminar en fe, oiga, es andar por lo que Dios ha dicho. Ahora la pregunta es, ¿cómo haces tú para andar por lo que Dios ha dicho? Conociendo lo que Dios ha dicho. Porque si usted no conoce lo que Dios ha dicho, ¿cómo usted anda por lo que Dios ha dicho? Entonces, he ahí la necesidad de escudriñar qué es lo que Dios ha dicho. Oír a todos los predicadores, pero averiguar a ver si lo que ellos están diciendo es lo que Dios dijo. Porque Dios es responsable de lo que Él dijo. Pero de lo que digan los demás a nombre de Él, Dios no es responsable. ¿Estamos claros ahí, verdad? Ajá. Caminar en fe es andar por lo que Dios ha dicho y ha establecido en su palabra. Es no depender de lo que los sentidos físicos, tus ojos, el tocar, el oír y el oler, los sentidos físicos te digan en contra de la verdad de Dios. Toda información que te den los sentidos físicos deben ser filtradas por la palabra. Si lo que ves, oyes, sientes, gustas y hueles no está en línea con lo que Dios ha dicho, oiga, acerca de ti, no lo aceptes, al menos que tú seas, ya tú sabes. No importa que tus sentidos te digan lo contrario a lo que has creído por la palabra. No te olvides que la fe es la evidencia, la certeza, la seguridad de las cosas que no se ven, pero que existen en el mundo espiritual, verdad posicional. La fe es el único sentido que nos permite convencernos en el mundo espiritual y aún ver lo que no hemos visto. Así lo describen las escrituras, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Segunda a Corintios 4:18. Es decir, tienes, por decir algo, un padecimiento.
No estamos diciendo que niegues que no existe el padecimiento. No estamos diciendo que niegues que te duele. Estamos diciendo que con todo y que te duele, Isaías 53, 4 y 5 tiene respuesta para esa verdad circunstancial que está ahí. En Isaías 53, 4 y 5 hay una verdad absoluta que dice que molido Él fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos, tiempo pasado, nosotros curados. Entonces, en ese ámbito, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pero que en el mundo espiritual son una realidad. Segunda a Corintios 4:18. ¿Cómo puedo mirar lo que no se ve? Por la fe, Señor. Por la fe, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. ¿Cómo se puede ver al invisible? Por la fe. Alguien dijo que andar por los sentidos, oiga, es andar en Adán. Caminar en fe es vivir en Cristo. Mi pregunta es, no me la respondas para acá. ¿Tú andas en Adán o andas en Cristo? ¿Sí? Esa respóndetela tú, vaya para adentro. Si alguien dijo, reitero, andar por los sentidos es vivir en Adán, caminar en fe es vivir en Cristo. Los sentidos son siervos, oiga, que Dios le dio al hombre para que se sirviera de ellos, no para que le sirviera a ellos. En el huerto del Edén, por causa del pecado, se tergiversaron los principios. La función de los sentidos cambió. El hombre, en vez de ser amo de los sentidos, pasó a ser esclavo de los sentidos. Entonces tú me dirías, bueno, pastor, se me fregaron las cosas ya, porque si desde el Edén para acá las cosas se cambiaron, no, de Cristo para acá volvieron a cambiar. ¿Qué pasó? ¿Sí? De Adán hasta Cristo, el hombre fue esclavo de los sentidos, pero de Cristo para acá, los sentidos pueden volver a ser nuestros siervos que nos indican algunas cosas, pero no estamos para someternos ¿a quién? A los sentidos. Smith Wigglesworth, el llamado apóstol de la fe, fue un hombre que entendió estas verdades y caminó en línea o en ellas hasta el punto que cuando le preguntaban, oiga esta expresión de este hombre, cómo estaba y cómo se sentía, Smith siempre respondía, nunca le pregunto a Smith cómo está y cómo se siente, siempre le digo cómo debe estar y cómo se debe sentir. Independientemente el cómo me sienta, yo siempre estoy bien. ¿Sí? Esa es una expresión de fe. No estoy negando que me duele, por decir algo, el oído o que me duele la rodilla. No. Independientemente cómo me sienta, yo siempre estoy bien. El apóstol Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Segunda Corintios 5:7. Jesús dijo lo mismo. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Juan 20:29. Estos dos pasajes muestran un denominador común que se da en un hombre que camina y depende de la fe en Dios y que no depende de los sentidos. El vivir en fe no es fácil, ¿sí? Porque es andar en contra de un sistema, pero nunca olvides que el lenguaje de la fe dice, la fe no mira las circunstancias, la fe pasa por encima de las circunstancias y la fe le da acceso a Dios, a su poder para cambiar todas las circunstancias. Porque ¿quién va a cambiar las circunstancias? ¿Yo o Dios? Y el medio para yo alcanzar eso es la fe, no hay otro. Entonces estamos obligados a vivir en fe. Para mayor comprensión de lo antes dicho, voy a relatar una historia que vi en un documental que hacía referencia a la fe y voy cerrando con esto. Se cuenta de una niña que daba voces de auxilio estando en el segundo piso de un edificio. En el primer piso se había desatado un conato de incendio y su padre, perteneciente al cuerpo de bomberos en la localidad, atendió el llamado de alarma. Al llegar al sitio,
se percató de que se trataba del edificio donde él residía y la niña que daba voces de auxilio era su hija. En la emergencia del caso no daba tiempo de habilitar la escalera mecánica para hacer el rescate. Su padre se puso en la planta debajo del edificio y le dijo a su hija: hija, es tu padre quien te habla. Estoy exactamente debajo de ti, en tu misma dirección. Lánzate que te espero en mis brazos. La niña, al reconocer la voz de su padre, le respondió: papá, el humo y el fuego no me dejan verte, pero te creo. La niña, en plena confianza a la voz de su padre, se lanzó y fue recibida en los brazos de su progenitor y fue salvada. Muchas veces usted y yo, por las luchas y las batallas que vamos a estar pasando, no vamos a ver nada. Pero la voz de Dios le dice que se lance en confianza en la palabra que le ha dado, que Él en sus brazos lo está esperando. Este es el lenguaje de la fe. En ocasiones no vamos a ver a Dios, pero basta ver a Dios, pero basta con una palabra que Él nos dé para lanzarnos a sus brazos. Alguien dijo: vivir en fe me lleva a ser un hombre espiritual. Oiga, con experiencias humanas. Pero el vivir en los sentidos, en el alma, me lleva a ser un hombre humano con experiencias espirituales. ¿Cuál de las dos quiere usted? Le reitero esto y cierro con esto. Alguien dijo: vivir en fe me lleva a ser un hombre espiritual con experiencias humanas. Sí, pero vivir en los sentidos, en los 5 sentidos, me lleva a ser un hombre humano con experiencias espirituales. Ahí te la dejo. Bendiciones para todos y todas. Hemos concluido esta